El aire era denso, cargado con el olor a miedo y concreto mojado por la lluvia. La ciudad parecía un laberinto de sombras y luces parpadeantes, donde cada esquina escondía un secreto oscuro. Las gotas de lluvia caían como lágrimas del cielo, añadiendo una capa de melancolía a la ya tensa atmósfera. Otra víctima. Esta vez, una joven que apenas había comenzado a vivir. Su cuerpo yacía en el suelo frío y húmedo, una vida truncada por la crueldad de un asesino sin rostro. La escena era un reflejo de la desesperación y el horror que se cernían sobre la ciudad. El detective Samuel Vargas observó la escena frente a él, con la mandíbula apretada. Cada nuevo caso era un golpe a su espíritu, pero también un impulso para encontrar al responsable. La lluvia empapaba su abrigo, pero él apenas lo notaba, perdido en sus pensamientos y en la búsqueda de pistas. Otro símbolo críptico tallado en el pecho, una serpiente enroscada alrededor de una daga. Este emblema se había convertido en la firma del asesino, un mensaje retorcido que desafiaba a las autoridades. Cada vez que lo veía, Vargas sentía una mezcla de rabia y determinación. 3 cuerpos en tantas semanas, todos marcados con el mismo emblema siniestro. La ciudad estaba en vilo, con sus habitantes temiendo ser los próximos. Las calles que alguna vez fueron vibrantes y llenas de vida, ahora estaban teñidas de miedo y desconfianza. La ciudad contenía la respiración, y Vargas sentía la presión aplastándolo. Cada día que pasaba sin resolver el caso, era una carga más pesada sobre sus hombros. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que el asesino podría atacar de nuevo en cualquier momento. Se arrodilló junto a la última víctima, una joven de cabello rojo fuego, ahora apagado para siempre. Sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba el cuerpo, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. La injusticia de su muerte lo golpeó con fuerza, alimentando su determinación de atrapar al asesino. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al cielo implacable. Era como si en sus últimos momentos hubiera buscado una respuesta en las estrellas, una explicación a la crueldad que había encontrado. Vargas sintió un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y furia. Casi podía sentir el pulso de la ciudad a su alrededor. Un latido frenético que marcaba un ritmo de miedo. Las luces de neón parpadeaban, los coches pasaban a toda velocidad, y la gente se movía con prisa, como si intentaran escapar de una sombra invisible. La ciudad estaba viva, pero su corazón latía con temor. Tenía que detener esta locura. No podía permitir que más vidas se perdieran bajo la sombra del asesino. Cada pista, cada detalle, lo acercaba más a la verdad. Sabía que la clave estaba en el símbolo, en la marca de la serpiente. Tenía que encontrar el significado detrás de la marca de la serpiente. Era más que un simple emblema. Era un mensaje, una pista que el asesino había dejado deliberadamente. Vargas sabía que descifrarlo era la única manera de detener la ola de terror que se cernía sobre la ciudad. Con cada paso, se acercaba más a la verdad, decidido a poner fin a la pesadilla. El archivo estaba abierto sobre su escritorio, un tapiz mórbido tejido con fotos de la escena del crimen, declaraciones de testigos y callejones sin salida. Cada imagen, cada palabra, era una pieza de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Vargas había pasado incontables noches revisando cada detalle, buscando una pista, una conexión que pudiera haber pasado por alto. La luz tenue de la lámpara de su escritorio proyectaba sombras inquietantes en las paredes, reflejando el estado de su mente, un laberinto oscuro y enredado. Vargas se pasó una mano por su cabello cada vez más escaso, un gesto nacido más de la frustración que de la vanidad. Cada vez que lo hacía, sentía el peso de los días sin dormir, de las noches interminables llenas de café y cigarrillos. Su apartamento, una vez un refugio, se había convertido en una extensión de su oficina, un lugar donde la línea entre su vida personal y profesional se había desvanecido. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotos y notas, cada una un recordatorio de su fracaso hasta ahora. Dormir se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazado por la ardiente necesidad de resolver el caso que lo consumía. Cada noche, mientras la ciudad dormía, Vargas se sumergía más en su trabajo, buscando desesperadamente una solución. Las tazas de café vacías y los ceniceros llenos eran testigos silenciosos de su lucha. Sabía que su salud estaba en riesgo, pero la idea de abandonar era impensable. Cada pista falsa, cada callejón sin salida, solo alimentaba su determinación.
La serpiente le había clavado los colmillos, y no podía, no quería, descansar hasta aplastarla. La imagen de la serpiente se había convertido en una obsesión, un símbolo de todo lo que estaba mal en su vida y en la ciudad. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos fríos y calculadores, y sentía su aliento venenoso en su nuca. Sabía que no era solo un caso, era una batalla personal, una lucha por su propia cordura y por la justicia. Las líneas entre su vida personal y profesional se habían difuminado, el caso se filtraba en sus sueños, en cada pensamiento. Cada conversación, cada interacción, estaba teñida por la sombra del caso. Sus amigos y familiares apenas lo reconocían, y él apenas los veía. La ciudad, con sus luces brillantes y sombras profundas, se había convertido en un reflejo de su propia mente, un lugar de contrastes extremos, de esperanza y desesperación. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja, su obsesión amenazaba con hacerlo caer al vacío, pero no podía soltar. Cada paso que daba lo acercaba más al borde, pero también lo acercaba más a la verdad. La ciudad, con sus calles vacías y sus luces parpadeantes, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No era solo su vida, era la vida de todos aquellos que dependían de él para encontrar justicia. No mientras la sombra de la serpiente se cernía sobre la ciudad, y no mientras la sangre inocente manchaba las calles. Cada víctima, cada vida truncada, era un recordatorio de su misión. No podía descansar, no podía detenerse, hasta que la serpiente fuera derrotada. La ciudad, con sus secretos y sus sombras, era tanto su enemigo como su aliada. Y Vargas, con su determinación inquebrantable, estaba dispuesto a sacrificarlo todo para traer la luz a la oscuridad. El teléfono sonó, una estridente intrusión en el silencio de su apartamento. Vargas lo agarró, su corazón latía con una mezcla de temor y anticipación. El puente, medianoche, la verdad espera. La línea se cortó. Un escalofrío le recorrió la espalda dejándole la piel de gallina. Sabía que era un riesgo, un salto al vacío. Pero algo en la voz de la persona que llamó, un toque de desesperación, tal vez, resonó en él. ¿Podría ser esta la oportunidad que había estado esperando? ¿O estaba caminando hacia una trampa cuidadosamente tendida? La serpiente estaba jugando con él, podía sentirlo. Pero él también era un depredador, y estaba listo para cazar. El puente se extendía ante él, una estructura imponente que parecía desafiar la oscuridad de la noche. Vargas se detuvo un momento, observando las luces de la ciudad reflejadas en el agua debajo, una silueta esquelética contra la noche sin luna. La estructura del puente se alzaba como un gigante dormido, sus vigas de acero creando sombras inquietantes en el suelo. Un viento frío aullaba a través de las vigas de acero, llevando consigo el aroma del río y una promesa de peligro. Vargas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el viento jugaba con su abrigo, llevando consigo el aroma del río y una promesa de peligro. Vargas apretó su revólver, sintiendo el peso frío del metal en su mano. Sabía que esta noche podría cambiarlo todo. Sus pasos resonaban en el pavimento desierto. Cada paso parecía un eco en la vastedad de la noche, un recordatorio de la soledad que sentía en ese momento crucial. Las luces de la ciudad brillaban abajo, como estrellas caídas del cielo, creando un contraste con la oscuridad que lo rodeaba. Vargas se preguntó cuántas personas estarían despiertas, ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Una audiencia distante e indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse. La ciudad, con su bullicio y vida, parecía tan lejana, tan desconectada de la tensión que sentía en ese momento. «Viniste». La voz resonó en la oscuridad, rompiendo el silencio con una mezcla de alivio y tensión. Vargas giró lentamente, reconociendo la figura que se acercaba. Sabía que lo harías. La respuesta fue calmada, casi como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Había una certeza en la voz que hizo que Vargas se sintiera aún más inquieto. Vargas sintió una oleada de adrenalina. Era el momento. Todo lo que había planeado, todo lo que había anticipado, culminaba en este encuentro. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en sus oídos. El momento de la verdad. No había vuelta atrás. Cada decisión, cada acción, lo había llevado a este punto. La tensión era palpable, casi tangible en el aire frío de la noche. Pero cuando la figura se adentró en un rayo de luz de luna, la sangre de Vargas se heló. No era el rostro de un enemigo lo que vio, sino algo mucho más perturbador.
No era el rostro de un asesino lo que vio, sino el rostro de alguien que conocía, alguien en quien confiaba. La traición se reflejaba en sus ojos, y en ese momento, Vargas supo que nada volvería a ser igual. ¿Tú? Vargas jadeó, su voz un susurro estrangulado. ¿Sorprendido, detective? Este no es un juego para peones. Todos somos jugadores en un tablero mucho más grande. Las palabras golpearon a Vargas con la fuerza de un golpe físico. Se había topado con algo mucho más grande, mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. La serpiente no era solo un símbolo, era una señal, una tarjeta de presentación de una organización clandestina que operaba en las sombras. Los asesinatos, las pistas crípticas, todo era parte de un gran plan, y él había sido arrastrado a su red. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su objetivo final? ¿Y quiénes eran los titiriteros que movían los hilos?